Ok, este es un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta estos días, mientras comienza la hora para poder. Lo que habíamos visto al principio era que teníamos una serie de datos, tablas, etcétera, ¿no? Y vimos una opción de cómo crear tablas dinámicas de manera sencilla. Hablamos de que en Excel la forma de poder referenciar algo sería pues a través de las formas que sabemos. Para comenzar, para identificar algunos puntos muy importantes de hacia dónde vamos a poder colaborar, o de dónde, para que ubiquemos a dónde dirigirnos, pues conoceremos que la parte de aquí, que es donde dice en este momento A1, se llama cuadro de nombres, y eso sirve para poder identificar cómo se llama la celda donde estamos o el rango de celdas. Y por default, pues se vienen nombrando con el número, con la letra de la columna y con el número de fila. Sin embargo, también nos puede servir para desplazarnos rápidamente hacia una celda en específico. Por ejemplo, si quiero ir a la celda W456, lo escribo en esta parte y lo que va a hacer es que me va a ir directamente a la celda 4, W456. Sin la necesidad de estar con la barra de desplazamiento tratando de atinar hacia dónde está. Si quisiera regresar a la celda A2, solamente la tecleo acá, etcétera. Si le doy clic también, lo que va a aparecer es que me van a aparecer los nombres de los rangos que tengo dado de alta. Ejemplo, base de datos es un rango que está establecido, que comienza básicamente de A1 hasta en este caso la fila I 3340. ¿Okay? Así se llama ese rango. Entonces, si lo elijo acá, pongo base de datos, pues me selecciona ese rango. Una de las características principales en las referencias, como sabemos, es que igual cuando queremos poner una fórmula, tenemos que comenzar con el símbolo de igual. ¿Sí? Y entonces escribir la fórmula o la referencia a donde queremos mandar nuestra fórmula. ¿Sí? También funciona con el símbolo de más. Sin embargo, a pesar que puedo poner más la función que deseo, pues el símbolo de más, pues por cuestión de norma, de respetar, pues no es recomendable, pero funciona totalmente igual. Correcto es poner igual. El chiste es hacer las cosas de maneras correctas. Pero, por ejemplo, cuando ponemos una celda y ponemos, por ejemplo, igual a B5, cuando seleccionamos podemos escribirlo igual a B5 o podemos poner igual y con las flechas de arriba hacia abajo las podemos seleccionar o la podemos hacer directamente seleccionándolo con el mouse. ¿Sí? En Excel siempre hay más de una forma de hacer la misma cosa. Todo depende cómo nos guste hacerlo. Entonces, cuando ponemos esto por default, vemos que está igual a B5, es decir, va a ir a la celda que se llama B5. Y lo que va a hacer es que me va a poner el valor que pongamos ahí. Y queda referenciado hacia esa celda. ¿Sí? Si yo muevo hacia abajo, voy a poner 35 acá. Acá vamos a poner en 340. Acá 3.40. Acá 33. Si yo muevo hacia abajo, la referencia se va moviendo en la misma cantidad de celdas que bajé. Si yo lo muevo en uno más, va a estar referenciado a B7. ¿Sí?
porque se movió de acá, uno más, y así se fue moviendo la referencia. Si yo muevo a la derecha, lo mismo, se va a mover hacia la derecha. Si yo lo muevo hacia la izquierda, la referencia se va a mover hacia la izquierda. Y si yo lo muevo hacia arriba, se va a mover hacia arriba. Es decir, la referencia va a cambiar y se va a mover de acuerdo a conforme vayamos rellenando. Si yo hago control C y pongo acá control V, funciona de igual manera, ¿sí? No es lo mismo que yo diga control X y lo pongo acá, porque control X lo que está haciendo es mover la celda de aquí a acá, ¿sí? Con control C copiamos esto de acá, la fórmula, la celda que ponemos, y al copiar y pegar la referencia se mueve, pero al cortar lo que estamos haciendo es mover la celda, por eso la referencia permanece igual. Esta parte que se conoce como referencias relativas se refiere a esto, precisamente a que si relleno hacia la derecha, si relleno a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, la referencia se va a mover de igual manera, o la celda a la cual el origen se va a mover de esa misma manera. Pero ¿qué pasa si le pongo un símbolo de pesos a la B, a la columna y a la fila? Eso cambia de manera drástica, y de hecho ya de esta manera se llama una referencia absoluta, porque no importa hacia dónde mueva o rellene, ¿sí? La referencia va a permanecer fija, va a permanecer fija siempre en la celda que tengamos. Lo podemos ir checando de esa manera, ¿no? Una forma de checar hacia dónde va la fórmula sin tener que hacer doble clic es usando la parte de fórmulas, rastrear dependientes o rastrear precedentes. Como en este caso quiero ver de dónde vienen esos, pues rastreo toda esta parte. Y si pongo rastrear precedentes, necesito precedentes. ¿Sí? Se fijan, no importa dónde se mueva, siempre el origen sigue siendo la celda, ¿sí? Esto nos sirve mucho para auditar las fórmulas de rastrear precedentes, etcétera. Lo mismo puede ser rastrear dependientes para saber, oye, esta celda, si la borro, ¿va a afectar a alguna otra? Bueno, esa parte. Si lo tuviéramos como celda relativa, ¿qué pasa entonces con esa con esas flechas? Vamos a ver cómo se va a ir moviendo. Vamos a ver, rastrear precedentes, rastrear precedentes, rastrear precedentes, precedentes, rastrear precedentes. ¿Se fijan? Las flechas se van moviendo de acuerdo. Ya no es como el anterior que era absoluta hacia solamente la B5, sino que se mueven en la misma cantidad de celdas que se mueven de izquierda a derecha, arriba a abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una referencia relativa. Lo voy a copiar para que veamos la diferencia. Referencias relativa. Y esto vamos a ponerlo como una referencia absoluta. Vamos a ponerlo de nuevo. Hace rato lo pusimos de manera manual. Una forma también Excel con función F4 nos permite poner los símbolos de pesos y convertirla en un rango o una referencia absoluta. Más adelante, cuando veamos las fórmulas, vamos a ver para qué nos sirve esta parte, ¿sí? Y si ponemos los dependientes, los precedentes, vemos que está aquí. Y si vemos esto de acá, y es la diferencia entre ambos. Una referencia relativa que se va moviendo los puntos de origen conforme voy moviendo o rellenando. Y la absoluta que siempre se pone hacia un punto en específico. ¿Sí? Esos son, digamos, que las dos principales referencias. También podemos tener una referencia absoluta
que en lugar de que yo quiero que esto se llame, ejemplo, B12, a lo mejor quiero poner un nombre más específico para que yo recuerde cuál es. De esa manera yo puedo olvidarme de cuál es la referencia, número de celda y fila, etcétera, y tener una forma más rápida de escribirlo en mis fórmulas. A lo mejor vamos a ponerlo de igual manera por acá. Le ponemos referencia absoluta con nombre. Y vamos a ponerle a la celda B19, vamos a poner referencia absoluta. ¿Okay? Y cuando pongamos acá, le ponemos referencia. Se fijan, cuando empezamos a escribir, nos salen recomendaciones de fórmulas en la parte de acá. Y nos salen con un cuadrito que es como simulando una hoja de Excel y remarcadas el nombre de las hojas personalizadas. En otras versiones de Excel, aquí el icono sale como una etiqueta, algo así. Entonces, si le pongo referencia absoluta, y si yo opto esto como nombre, de manera automática, se queda todo fijo, ¿sí? Veamos. Vamos viendo que funciona igual que una celda, una referencia absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al ser un nombre en específico, pues no encuentra la manera de cómo rellenarlos. Todas las celdas se van a referenciar hacia esa celda o ese nombre, ¿sí? De hecho, si me coloco aquí en la celda B19, ya no me aparece B19, sino me aparece aquí como referencia absoluta. Si estoy en algún otro punto y quiero ir rápidamente a ese dato, le voy aquí como referencia absoluta y me pone aquí. Entonces, el cuadro de nombres nos va a servir tanto para ver dónde estamos ubicados o para ir a una ubicación específica, ¿sí? Y también para poder ver, olvidar, oye, fácilmente, ¿dónde está en la referencia absoluta? Imagínense que estamos con un tipo de cambio y ese tipo de cambio lo quiero poner en una celda para que cuando yo cambie el tipo de cambio pueda cambiar todas las celdas. Eso es lo que puede ser, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama como referencias relativas absolutas y con nombres. En la cuestión entre estas relativas y estos absolutas, existen unas que se llaman mixtas, referencias mixtas. ¿Por qué? Porque tienen una parte relativa y otra parte absoluta. Así, si se fijan, aquí cuando rellenamos, tiene B, un signo de pesos antes, un signo de pesos antes de la fila y antes de la columna. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo, vamos a poner referencia absoluta, vamos a poner mixta, vamos a poner mixta, vamos a poner columna fija y fila variable? ¿Qué quiere hacer? Que si yo le pongo aquí al B y le quito a la fila la cuestión de absoluto, si yo relleno hacia arriba, pues la celda, las filas va a moverse, ¿sí? ¿Se fijan? Pero si yo muevo las columnas permanecen fijas, ¿sí? ¿A qué se debe eso? A que le estoy diciendo a través del signo de pesos en la columna, antes de la columna, que quiero que la columna sea fija, pero al quitárselo al número de fila, quiere decir que la fila puede moverse de acuerdo a lo necesario. Entonces, si rastreo precedentes, vamos a ver aquí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a quitarlo de esa manera, quitar todas las flechas y vamos a hacerlo con la de acá para que se vea más fácil. Habíamos dicho que función F4 le podemos poner
rápidamente si es absoluta. Si le presiono F4 la primera vez, me pone la celda absoluta, tanto columna como fila. Si presiono otra vez F4, me vuelve la columna relativa y la fila absoluta. Si yo vuelvo a presionar F4, me convierte la columna en absoluta y la fila en relativa. Y si vuelvo a presionar F4, me pone la celda totalmente relativa. Entonces lo que quiero ahorita es que la columna sea fija y la fila sea relativa. Entonces le pongo signo de pesos J12, ya sea con F4 varias veces o lo escribo de manera manual. Entonces relleno hacia arriba, relleno hacia abajo, relleno hacia la derecha y relleno hacia la izquierda. Y cuando voy marcando mis precedentes, ¿sí? Se fijan, las filas se movieron hacia arriba y hacia abajo. Y en cambio, cuando movimos las columnas, la columna quedó fija en J, no se movió. Si yo moviera un poco más hacia la derecha, pues también no se movería. De hecho, seguiría siendo la misma columna. Entonces, eso es lo que eso es lo que significa una referencia mixta. Pero vamos a ver si tengo una referencia mixta, también, como lo hice con la columna, lo puedo hacer que sea columna variable, o vamos a poner o relativa, y la fila fija. Entonces, si yo hago esto, me significan como copié, como la fila era absoluta, pude copiarlo acá. Si yo le quito el signo de pesos a la columna y se lo pongo al signo a las filas, y subo hacia arriba, y subo hacia abajo, y luego hacia la izquierda y hacia la derecha. Si se fijan, en este momento la fila permaneció fija, ¿sí? Pero las columnas ahora sí se movieron. Se fijan, estos puntitos son donde están. Las filas quedaron fijas porque es lo que pusimos, a diferencia de acá, que aquí están las filas de manera relativa y las columnas son las que de manera absoluta. Por eso aquí las columnas siempre no se movió sin importar hacia dónde rellenara la celda, y en cambio acá las filas siempre permaneció igual sin importar si movía hacia izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, ¿sí? Diferencia de acá, volvemos a poner las flechas para mostrar las diferencias, que cuando era relativo se movía tanto hacia arriba, tanto hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces, y pues esta es una absoluta con nombre que se conforma igual que la absoluta. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre cómo referenciar, ¿sí? Y eso es muy útil a la hora de saber o llenar o pegar fórmulas. Para lugar de estar copiando, vamos a cambiarla aquí, referencias. ¿Sí? En lugar de estar escribiendo una vez la fórmula, cada columna, cada fila, si logramos dominar esta parte, pues vamos a poder rellenar las fórmulas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, eso es muy, muy importante, ¿sí? Y acá vimos que a esta celda le agregamos un nombre, pero cuando vimos en la parte de aquí que era nuestra base de datos o nuestra tabla,
nuestra información. Vamos a ponerla para que no nos confunda. Vimos que base de datos se refiere a este rango, ¿sí? Y porque señalé previamente eso. Si vamos aquí en la parte de fórmulas, hay una parte que dice administrador de nombres y eso nos dice dónde están. Por ejemplo, aparece base de datos y acá nos dice BD. Y se fijan acá la forma de cómo está el cuadrito. Este es un cuadrito de hoja de Excel con unas celdas remarcadas y acá es una como hoja de Excel, pero los encabezados están oscuros. Esto quiere decir que esto es un rango fijo, ¿sí? Siempre va a ser fijo a menos que lo movamos nosotros o insertemos filas antes del principio o el final, bueno, antes del final de la última fila o de la última columna. Y en cambio, esta es un rango que se refiere a un rango específico, se llama tabla. Más adelante vamos a abundar en eso. Pero, por ejemplo, si me voy en la parte de aquí, lo voy a eliminar. Aquí puedo modificar o eliminarlo. Voy a eliminarlo. Y se llama base de datos. Sí, y se fijan, aquí ya cambió cómo se llama, porque ya no se llama base de datos esa parte. Entonces, pero si selecciono esta parte y me voy hasta el final, ¿sí? Le pongo acá base de datos. En este caso, no me está, dejamos a base de datos. No me está dejando ponerlo, no me aparece aquí, pero ya se puso aquí. Entonces, como esto es una parte de una tabla, por eso me sale de esta manera, ¿sí? Voy a eliminar de nuevo esto para que aparezca un poquito mejor en base de datos y voy a eliminar la tabla BD. La tabla BD está aquí en inicio, insertar tabla, ¿sí? Si yo pongo acá BD, me aparece esta tabla y acá donde diseño de tabla, le puedo decir cambiar tamaño de tabla para aumentar o disminuirlo o convertir en rango. Eso al convertirlo en rango, lo que hace es que se pierdan los encabezados y se convierte en rango. Aunque queda en el mismo formato, se convierte en rango. Y entonces, ya puedo, por ejemplo, agregar de aquí a acá el nombre, base de datos de manera más eficiente y cambia de acá. Es decir, base de datos se refiere a esta parte de aquí, ¿sí? La diferencia entre un rango fijo y una que se llama, y una tabla, es que en el rango fijo, si yo le agrego más datos acá, en este caso, a lo mejor Excel va a intentar copiarme el formato, pero no necesariamente va a estarse agrandando el rango. ¿Sí? Parking, alquiler, perdón, Barcelona, vamos a poner los mismos datos. 4 de 1 de abril. Jorge 2007 y 1, no sé, me acuerdo que era parte de acá. No, era el mes. Se fijan, tengo que escribir la fórmula o rellenarla hacia abajo, ¿sí? Y me llena el formato. Si le doy a clic acá y rellenar sin formato, pues, etcétera. Si agarro lo mismo, y agarro 33, 41, lo que está haciendo, igual copiar los datos. Lo que hace Excel es tratar de adivinar el formato que tiene y lo trata de poner. Pero si yo selecciono la tabla base de datos, bueno, perdón, la tabla rango base de datos, veo que no me incluye estos de acá, ¿sí? Entonces, no me los incluye. Entonces, todo lo que yo tenga referenciado a este rango,
pues no se va a actualizar a menos de que yo me vaya a fórmulas, administrador de nombres, en base de datos, modificar, y aquí en la parte de se refiere a, le ponga hasta el rango siguiente. Se fijan, la parte punteada es donde me dice cuál es el rango seleccionado. Y entonces, si le doy de esa manera, pues aquí ya me aparece A1 porque esto no tiene un nombre específico. Pero si me voy a base de datos, ya quedó actualizado. Entonces va a depender de nuestra información qué tanto. Pero ¿qué pasa si esto, en lugar de ponerlo en un rango específico, un nombre muy específico, lo cual es muy, muy, fijo? Entonces, pero le doy, lo convierto en tabla, ¿sí? Puedo seleccionar toda esta parte en tabla, ¿sí? A veces Excel pues, intenta ponerlo de manera automática. Y ¿dónde están los datos de la tabla? Le dan a aceptar. Y acá le pueden poner el nombre. Lo va a que se llame tabla 1 por default, que se llame BD, ¿sí? Y cuando yo selecciono aquí BD, me lo va a seleccionar. Pero a diferencia de un rango fijo, si yo le agrego otro dato, si se fijan, una rayita así, un puntito acá, muy, muy pequeñito, se aumentó. Si yo pongo aquí BD, para ver qué me está dando, veo que ya me incluye esa información. Y es más, aquí ya se rellenó de manera automática la fórmula. ¿Sí? Aquí pues era el año y porque acá lo escribí, ya no lo detectó. Lo escribí en 2007 y todo. Pero si no hubiera escrito ese valor de manera manual, lo hubiera yo puesto con la fórmula, se hubiera rellenado. Entonces, es más, si relleno hacia abajo, el formato no me lo copia como hicimos hace rato, sino que lo va poniendo. Entonces, aparte, otra de las características de la tabla es que cuando ya los encabezados no aparecen, aquí arribita se aparecen los nombres de los encabezados, nombres de los campos. Y eso es muy útil porque de repente nos perderemos. De otra manera, tendríamos que inmovilizar paneles para poder hacer eso, ¿no? Y ok, ok, no se ven los submenús. De acuerdo, es por la cuestión de la compartición. Bueno, de todas formas, vamos a ver vamos a ver para que se vean los submenús. Hay que poner el escritorio y etcétera, ¿no? Cuando hablábamos de fórmulas, administrar nombres, nos íbamos acá y en esta parte de acá se podían ver los nombres que están asignados. Aquí estos dos son los que, si vemos, tienen como una hoja de Excel con unas celdas sombreadas. Eso se refiere a que son rangos fijos. Y este BD tiene una tablita cuando con una rayita en medio o encabezados oscuros significa que es una tabla. Si queremos modificarlo, le damos en la parte de aquí de modificar y nos va a permitir modificar el rango de celdas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve tener esa información en una tabla? Pues para poder crear una tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo creamos la tabla dinámica? Pues nos vamos a insertar, crear tabla dinámica y por default aquí nos dio el nombre que es el de la tabla seleccionada. De esa manera, pues siempre va a estar actualizado. Si no tuviera actualizado, si no tuviera como tabla y tuviera como un rango de celdas específicas, si yo añado datos, la tabla dinámica no se va a añadir. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, cuando le damos crear una tabla dinámica, se va creando.
Y una tabla dinámica que aquí ya creamos, nos da aquí la parte de los campos y solamente hay que seleccionarlo dándole clic hacia acá, ¿sí? Y arrastrándolo, ¿sí? Y o lo saco hacia afuera para borrarlo. Otra opción es que le doy clic en la parte de acá, pero allá lo que va a hacer es Excel es que va a tratar de adivinar hacia dónde quiero. Pero yo lo puedo mover de arriba hacia abajo, donde yo quiera. Lo puedo poner acá en la parte de filtros, que va a funcionar como filtro de página, ¿sí? O como columnas, o lo puedo mover en filas. Y en las filas puedo irlo agregando según los niveles que yo quiera. Si quiero que provincia esté en primer nivel o cooperación esté en primer nivel, lo voy a ir por ir moviendo de acuerdo a lo que yo quiera. Y en la parte de acá de la base de datos, pues valores, pues pongo mayormente valores numéricos, si es que quiero sumar, promediar, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es la parte, digamos, como que la introducción para crear una, una tabla dinámica que pues más adelante vamos a ver con mayor detalle en la siguiente parte. Y esto después solo fue una retroalimentación de lo que habíamos estado viendo en la clase número 1 que no pudimos grabar.